estamos de regreso y como les dije, vamos a continuar hablando del tema del abandono y ahora nos vamos a ir al abandono del tipo físico. Yo empiezo a abandonarme físicamente a raíz de una emoción, de una serie de circunstancias que me ocurren, que como hemos hablado mucho, puede ser el tema de haber tenido un embarazo o el haber habido una pérdida fuerte en mi vida, que puedo haber perdido un trabajo, puedo haber perdido una persona a quien yo quería y me estoy empezando a abandonar a mí mismo. ¿Qué pasa? Me dejo engordar o por el contrario no quiero comer y empiezo a bajar de peso. Eso me va a repercutir en mi salud de manera muy seria, ¿no? Sí puede pasar también mucho en las madres que están como muy inmersas en los hijos, en las actividades de la tarde o que están muy atentas a las necesidades, ¿no? Que el desayuno, la comida, la cena de los hijos y entonces ella como que se hace a un lado su salud, su desayuno, su comida, se olvida un poquito de checarse, se olvida de cuando le toca la visita ginecológica, entonces viene un abandono corporal. También es muy inconsciente, pero se habla de esto y en la terapia y podemos dar varios remedios, ¿no? Como por ejemplo girasol, Larch, Coach, para que la mujer vuelva a recordar quién es, porque llega un momento en que ya ha olvidado quién es, qué es lo que tiene su voz interna, porque se ha dedicado a escuchar la voz de los hijos, del marido, de la escuela y al último recuerda su voz interna, tiene mucho que ver con el abandono físico. Hay como una desconexión, ¿no? Nosotros nos desconectamos, sentimos que no tenemos, ya no somos la prioridad, sino la prioridad son los hijos o el marido, y entonces la mujer queda de lado y ella se empieza a abandonar. Pero ese tipo de abandono de uno mismo también aparece en otras facetas, ¿no? Como decimos, la pérdida. En ese momento hay flores de Bach y hay aceites esenciales que nos ayudan, número uno, a relajar el sistema nervioso, porque el sistema nervioso se empieza a alterar. Entonces, al relajar el sistema nervioso, nosotros vamos a empezar a ver un poco más con claridad las cosas. Por ejemplo, en el caso del aceite de lavanda, el aceite de lavanda cuando se aplica para personas que están sufriendo abandono, da una sensación de calor equilibrio en el cuerpo. Entonces equilibra, balancea las emociones y nos permite recuperar esa sensación de valor personal. Tengo que recuperar el valor por mí mismo, decir así, es verdad, o sea, ya subí mucho de peso, ya no cuido la ropa que uso, ya no me preocupa el peinado, el cabello, detalles que podrían parecer no muy importantes, pero que sí son muy importantes porque nos dan la imagen de que una persona está perdiéndose a sí misma. Hay que recuperarse a uno mismo. Y después de eso, ok, ya puedo dar mucho más a los demás. Si yo me estoy sintiendo bien, es evidentemente que voy a ser mucho más enfático en la atención a los otros, ¿no? También podemos utilizar maguey, hinojo en las personas mayores que sienten dolor en las articulaciones y ya tienen un como abandono físico porque ya no quieren salir de su cuarto, de su recámara. El anciano se siente como muy agotado, agobiado, no quiere hacer ejercicio, no quiere alimentarse más que cosas aguaditas que no tenga que masticar. Entonces en este abandono podemos dar maguey, hinojo, ¿cómo se llama? Linda tarde y obviamente aceites esenciales como geranio, naranja para levantar al anciano que vuelva a tener ganas de vivir y de recuperarse, ejercitarse. Ahí en este tema de las personas de tercera edad yo creo que está el doble abandono, porque ellos empiezan a sentir que los abandona todas las personas que están a su alrededor. Cierto. Entonces ellos primero se sienten víctimas del abandono y entonces a sí mismos se procuran la misma conducta, se empiezan a abandonar. No, ya no tiene caso. Inclusive uno ve muchas veces a las personas mayores y no tiene por qué ser así, usando ropa que es muy desagradable. O sea, ya no combinan la ropa, ya no se preocupan en tenerla bien. Y a veces me gusta mucho eso porque cuando viaja, las personas de tercera edad en otros países se arreglan mucho y son de las que salen más arreglados. Hay una ropa muy bonita para gente de tercera edad en otros países, donde salen de unos colores muy alegres, donde salen combinados, tienen la bolsita, el sombrerito, todo
para combinar y se toman esa molestia, quiere decir que no están sintiendo ese abandono. Para vestirse bien, bonito y estar combinados, como dice Ingrid, también tenemos Pretty Face, tenemos Gentian, para que el anciano pueda encontrar su propia belleza interna con sus propios recursos físicos. Y además hay que tener esa aceptación, ¿no? Hay un envejecimiento, es natural. En también todas hay las brisas especies, estimulantes. En todas las especies de seres que hay en la Tierra, todos vamos envejeciendo. Y lo que es triste es que lamentablemente el ser humano le está quitando el valor a las personas que llegan a ser personas mayores, que es quien debería de tener mucho más lugar. Respeto, sí, más lugar y más consideración de ¿no? muchas cosas. Inclusive para que sus argumentos fueran parte de la enseñanza, ¿no? Pero se les hace a un lado, se les abandona y entonces así mismos se empiezan a sentir que ya no tienen derecho a nada y se empiezan a abandonar ellos mismos. Sí, ahí podemos incorporar varias técnicas, por ejemplo la lectura del cuento hacia los nietos, los abuelos, la experiencia de los abuelos, que vayan a natación con los nietos, por ejemplo también capacidades intelectuales, rompecabezas, un doctorado a los 70 años. No es mala idea, la verdad. Está padre el proyecto que hay en México de la Universidad de la Tercera Edad, donde las personas pueden estudiar una carrera o pueden estudiar diferentes diferentes clases. Incorporarlos es muy útil para todos, para los nietos, para los hijos, para ellos mismos y para evitar el tema del abandono. Y tenemos un último abandono que es muy importante y que quizás es central en las vidas de todas las personas, desde pequeños hasta personas de tercera edad, y es un plan de vida. Cuando yo no tengo un plan de vida, entonces me abandono. Inclusive puedo abandonar lo que sea. Yo, si no tengo un proyecto de vida y un plan, entonces el día que yo tomo un trabajo, no le doy mucha importancia. Sí, es muy importante desde pequeños empezar a hacer metas, como bitácora podemos emplear o un diario en donde qué es lo que deseamos para nuestra vida, qué es lo que quisiéramos tener, no cosas materiales, sino metas intrínsecas. Por ejemplo, me gustaría ser atleta o correr o tener que el niño le vayamos metiendo la idea de que debe planear su vida para vivir más organizado, en qué tiempo lo debe de hacer, por ejemplo, a qué secundaria le gustaría ir. No es futurarse, es también ir viendo metas cortas y alcanzables para que el niño entienda que sí puede resolver, que sí puede tener varios logros, que es importante porque se puede resolver sus propios problemas. Para eso tenemos borraja, podemos utilizar también en aromaterapia geranio, menta, eucalipto para enfocarnos en metas y priorizar. Actualmente los programas de estudio ya contienen muchas actividades donde el niño tiene que planear, e inclusive parte del programa de estudios contiene unos checklists, unas hojas de checado para que ellos vayan viendo cuáles son las etapas que tienen que seguir para lograr un proyecto, ¿no? Que puede ser un proyecto, lo que hacíamos antes nosotros, pero sin esa planeación, ¿no? Sembrar un frijolito. Entonces van ellos a tener una planeación desde qué materiales requieren hasta el momento en que se logre el objetivo, que el frijolito haya germinado, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades al niño pequeño le van enseñando que todo en la vida, todo objetivo requiere una planeación. Si yo no planeo las cosas, puede ser que de churro me van a salir bien, pero si yo tengo un plan y digo, lo primero que voy a hacer es ir a comprar el frijol, voy a tener el algodón, el frasquito, etcétera, ya voy a poder tener de entrada organizado el asunto. Planear. Y después voy a poder saber qué va a pasar. En los niños es bien importante saber qué va a pasar, porque eso les puede dar mucha certidumbre y ver que sí pueden hacer metas cortas. Inclusive en psicología del conductismo hay unos pizarrones donde se ponen varios hábitos. Por ejemplo, me dormí temprano, pude recoger mi ropa, hacer mi tarea, lavarme los dientes, dependiendo las metas a futuro que quiere implementar los padres en el niño. Y se le va poniendo un asterisco o una estrella en ese pizarrón para que el niño se dé cuenta
que él puede lograr varios objetivos, varias metas cortas y día tras día. Y uno cree que es algo muy, ay, ¿cómo voy a hacerlo como un objetivo? Claro, las cosas simples son las que van siendo más sencillas para lograr, pero son muy importantes. Simplemente, todos los niños dan por hecho que entran a un año escolar y lo van a terminar, y bueno, pues sí, voy a pasar de tercero a cuarto, eso sí va a pasar, pero ¿qué tal si planeamos este año escolar que saques mejores calificaciones? Y no exigirles cosas que sean obsesivas y que les causen demasiado estrés, pero decirle, oye, si sacaste 8 de promedio el año pasado, ¿qué tal si intentamos llegar al 9? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a planear cómo lo vamos a hacer. Todos los días vamos a estudiar las tablas de multiplicar que todavía no te sabes. Todos los días vamos a hacer ejercicios de caligrafía para que tu letra mejore. Entonces, si esos objetivos les ponemos un plan de acción, lo vamos a lograr. Claro. Porque de casualidad a lo mejor pasa, pero si no... ¿Y para qué hablamos de todo esto? Para evitar el abandono de metas, para evitar el abandono escolar, para evitar estar confundido acerca de que no puedo lograr las cosas. Es muy importante aterrizar, para eso tenemos también en terapia floral, en California, tenemos Blackberry, en aromaterapia tenemos... El eucalipto, el limón, o sea, todos los cítricos nos ayudan mucho a aclarar la mente y a poder realizar estas actividades de planeación. Vamos a ir a un corte y regresamos para cerrar el bloque con la información que hemos manejado y cómo podrían resolver los problemas de abandono.